este tema. Padre bendito y amado en Cristo Jesús, te damos las gracias por tu eterno amor, fidelidad y gloria. Te agradecemos porque estás pendiente de nosotros, nos cuidas, nos sostienes, nos amas y nos bendices y nos atesoras en tu bendita presencia. Te agradecemos por tomarnos en cuenta y por amarnos en tu infinita misericordia y palabra. A ti la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, amado Padre y Pastor, consuelo de nuestro corazón, amigo nuestro y amado Pastor. A ti la gloria, honra, honor y poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien. Imitemos también a Timoteo. Ese es el tema del día de hoy que buscaré transmitir. Y para ello, pues vamos a leer un pasaje, 1 Corintios 11:1. Aunque no habla de Timoteo, pero sí es parte de lo que queremos mostrar el día de hoy. Y es este versículo de 1 Corintios 11:1. Dice la palabra: sed imitadores de mí, así como también yo de Cristo. Claramente esto no lo dijo Timoteo, esto lo dijo el apóstol Pablo. En el sentido de ser imitadores de mí, ¿quién? Apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Es decir, que el apóstol Pablo lo que hacía era imitar a Cristo y por lo tanto él estaba reflejando a Cristo Jesús en su forma de vida. Entonces el apóstol Pablo tenía la conciencia certera y su forma de vida certera de que él estaba viviendo conforme a Cristo en muchos aspectos, puede ser que alguno que otro no, pero esto deja ver de que él en su total forma de vida estaba siguiendo a Cristo Jesús. Por eso está diciendo la gente, él tiene la convicción, él tiene la certeza de decirle a los demás: imítenme a mí, porque así yo mismo estoy imitando a Cristo. Lo que ustedes ven de mí, esto es lo que yo he imitado en Cristo Jesús. Así que si me imitan a mí, es decir, yo como figura física, van a poder, están viendo a Cristo a través de mí. Por eso imítenme. Esto es lo mismo de lo cual Dios Padre hizo con Jesucristo. Es decir, como ninguno podía darse cuenta de la verdadera forma de la manifestación y revelación de Dios Padre, tuvo que venir Dios Padre y manifestar a Jesucristo su Hijo en forma física, semejante a los hombres, para que vieran cómo era. Por eso, al ver a Jesús, vemos a Dios Padre, porque la Escritura dice que Jesucristo es la esencia de la imagen del Dios invisible, es decir, de Dios Padre. Entonces, al ver a Jesús, vemos a Dios Padre. En este caso, ellos no tenían a Jesús porque no estaba físico, pero al ver al apóstol Pablo era ver a Cristo porque lo estaba imitando. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Y qué tiene que ver esto con Timoteo? Tiene que ver bastante en diferentes maneras, porque a nosotros hemos enfocado bastante en el apóstol Pablo, y está bien verlo o imitarlo o aprender de él, pero hay otros personajes o otros ministros en la palabra que tal vez no tienen, por así llamarlo, la categoría o el ministerio del apóstol Pablo. Y por supuesto, lógicamente no todos los ministros actuales en el Evangelio tienen los mismos ministerios. Es decir, el apóstol Pablo tiene apóstol, predicador, perdón, predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Entonces no todos tienen ese tipo de ministerio. Es decir, hay personas que son evangelistas, otras personas que son pastores y otras personas que tal vez no son ni pastores, ni apóstoles, ni nada, pero sí están apoyando a estos otros ministros, como en parte es el caso de Timoteo. No que Timoteo no tuviera un ministerio primario, por así llamarlo, pero sí hay una correlación de colaboradores y otras personas que están trabajando juntos, que aunque no están tan relevantes en términos de que todo el mundo los está viendo, pero sí forman parte, aunque nosotros no los estemos viendo. Y este es un caso en el caso de Timoteo. Y coloco a Timoteo porque así como el apóstol Pablo se enfocó en imitar a Jesús, Timoteo también dijo: bueno, Pablo es como Cristo, es lo más cercano que yo tengo aquí de Cristo y voy a aprender todo de él. Y ahí es donde se resalta el pasaje de 2 Timoteo 3:10 que dice, em, pero tú, creo que es en 10 al 11, perdón, 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra.
persecuciones que he sufrido y de todas me ha liberado el Señor. Entonces vemos aquí claramente que el apóstol Pablo está diciendo de Timoteo, es decir, Pablo escribiéndole a Timoteo, que él se ha dado cuenta de que él lo ha imitado. A veces cuando se utiliza la palabra aquí seguir, va relacionado también a imitar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es de que Timoteo se dio cuenta que Pablo reflejaba a Cristo Jesús en muchas maneras. Entonces lo que hizo Timoteo es, bueno, aquí tengo lo más seguro de ver, un ejemplo verdadero, claro y físico, es Pablo. Entonces lo tengo a la mano, voy a imitar todo lo que él hace porque él fue imitador de Cristo. Entonces comenzó Timoteo a imitar al apóstol Pablo y prácticamente Timoteo también es una figura de Cristo, es una manifestación de Cristo. Tal vez no a la manera del apóstol Pablo, pero sí se está reflejando, porque el mismo apóstol Pablo está diciendo que prácticamente si miráramos a Timoteo, tiene la misma doctrina que Pablo, la misma conducta, propósito, fe, amor y paciencia que Pablo tenía. Para que alguien diga eso, es porque tiene una gran certeza, es decir, no cualquiera, o mayormente, si lo miramos en términos terrenales como un jugador de básquetbol o algún futbolista, no dice, bueno, es que él juega igual que yo. Es raro de ver eso, ¿verdad? Y para decir a alguien, o inclusive a alguien que está en un estatus, como en este caso del deporte, dice alguien, mire, y valore, mire, él juega muy bien, entonces ya lo consideran porque como es un futbolista de relevancia, que él diga, mire, aquel es muy bueno jugando, ya todos le ponen atención al otro, aunque nadie le pone importancia porque una figura mayor o una figura de fama o de respaldo o inclusive por su manifestación y manera de ser, dice, estoy recomendando a esta otra persona, da a entender claramente de que sí es de peso la opinión. En este caso, Pablo está diciendo, tú estás claramente reflejándome y por consecuencia está reflejando a Cristo por lo que hemos estado viendo. Ahora en el caso, y por eso también vemos, ahora esto es 1 Corintios, luego saltamos a Timoteo y ahorita vamos a regresar a Corintios. Y eso lo hacemos por el hecho del entender lo que aquí se quiere dar a entender. Y lo que quiero entender ahorita, o por lo cual hablé de estos versículos, es 1 Corintios 4, 16 al 17, dice lo siguiente. Por tanto, os ruego que me imitéis. Aquí está otra vez el apóstol Pablo diciéndolo. Claramente es antes del versículo de 1 Corintios 11 que leímos, ¿verdad? Este versículo es antes de eso. Pero importante de lo que está diciendo. Por tanto os ruego, está haciendo está rogándoles algo, no se los está pidiendo, se les está rogando. 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Vemos lo impresionante que es esto, porque no únicamente le dijo, imítenme a mí, o sea, como que recuérdense de mí, imítenme a mí, sino que el apóstol Pablo estaba tratando de asegurar la conducta, la fe, la doctrina y algunas otras cosas para la iglesia, enviándoles a Timoteo, porque prácticamente al ver a Timoteo era ver a Pablo. Entonces, el apóstol Pablo no se quedó solo con la instrucción, sino que dijo, bueno, para que ellos queden claros y para que ellos puedan ejercerlo claramente, les voy a mandar a Timoteo. Y también lo menciona que es mi hijo amado. Y eso tiene una gran relevancia porque recordemos cuando un papá tiene una relación con su esposa o un varón con una esposa y nace un hijo, siempre resaltan características. A veces el hijo se parece más al papá o a veces se parece más a la mamá. Pero prácticamente ver al papá, al niño, dice todo. A veces salen comentarios como que toda la cara del papá tiene. O verlo usted es como ver a su papá cuando era joven. En mi caso, así me dicen cuando ven a veces me ven a mí, dicen usted todo el rostro de su papá tiene. O así delgado que era su papá en su juventud, así también es usted. O eso me lo decían antes, ¿verdad? Así como era delgado usted, así era delgado su papá, igualito que su papá cuando era joven. Entonces uno está reflejando lo mismo y a veces también en conducta, porque en mi caso también a veces tengo yo tal vez cierta forma de caminar, hablar o
o hacer comentarios que son iguales a los de mi padre. Entonces cualquier persona me dice igualito a su papá, o a veces en el carácter, dice igual de enojado que su papá, o igual de alegre que su papá. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, mi hijo amado, no en el sentido de que yo lo engendré, por así llamarlo, sino que es mi hijo porque está reflejando lo mismo. Entonces cuando nosotros somos hijos de Dios, realmente el hecho de hijo de Dios no es el título de hijo de Dios, ¿verdad? En el sentido de que, no, yo soy hijo de Dios, sino el hecho de que somos hijos de Dios porque vamos a reflejar la conducta, la doctrina, la, la paciencia y el amor de Dios. Nosotros lo estamos reflejando porque somos hijos. Y al vernos a nosotros, están viendo a Dios. En este caso, al ver a Timoteo, es como ver a Pablo, y Pablo es como ver a Jesús. Entonces vemos que prácticamente ver a Timoteo también es ver a Jesús. Tal vez de alguna otra manera o manifestación por sus ministerios, dones y algunas otras cosas que él, o ejecuciones, operaciones que él podía ejercer, pero de igual manera vemos a un Timoteo que es enviado para que ellos vieran claramente cómo era Pablo o cómo claramente era Jesús, y asimismo al ver a Timoteo como figura a la hora de predicar, hablar, convivir y estar atentos a ellos, pudieran ellos recibir, por así llamarlo, la misma administración que pudieran haber tenido con Pablo, solo que ahora a través de Timoteo. Esto es muy importante y muy lógico por el hecho de que recordemos que el apóstol Pablo pues cubría ciertas iglesias y él no podía estar tampoco en todos lados, o podía estar, el enemigo podía impedirle la llegada, o pueden haber diferentes causas por las cuales el apóstol Pablo no podía llegar en ese momento a Corinto. Por lo tanto, él envía a Timoteo, que sí puede en ese momento, para cubrir las necesidades que había en esa congregación. Por lo tanto, él da recomendaciones el apóstol Pablo porque a veces recordemos que la gente tiende a menospreciar al que es un enviado. Es decir, en este caso ellos podrían haber dicho, no, nosotros queremos que venga Pablo, no Timoteo. Nosotros no queremos a Timoteo, nosotros queremos a Pablo. Y ya estarían menospreciando a Timoteo. En este caso Pablo dice, no, yo atesoro a Timoteo y todo lo que van a obtener de mí lo pueden obtener en Timoteo. Y eso pasa actualmente en las iglesias, ¿verdad? Eso pasa cuando a veces los ministros, o a veces el apóstol, el pastor o algunas otras personas salen de viaje a ministrar a otras congregaciones y se quedan pastores. Hay personas que vienen y menosprecian a los pastores y dicen, bueno, no, yo quiero que predique el apóstol, no escuchar al pastor encargado o al otro que pusieron a predicar, porque tal vez no está en la misma gloria y algunas otras cosas que podríamos mencionar. Entonces, en caso de Timoteo, pues él tiene un respaldo, por así llamarlo, de parte del apóstol Pablo. Entonces vemos que no tenemos que nosotros también como personas no solo centrarnos en Pablo, sino también ver de alguna manera a Timoteo, la importancia del carácter o la forma de vida de Timoteo o el ejemplo, porque nosotros también podemos estar en esa posición. Es decir, hay personas que están en congregaciones donde tienen apóstoles o profetas o pastores y tal vez tienen a personas que son como Timoteos, es decir, que tal vez no tienen ese ministerio así llamado como tal, como apóstol y demás, pero sí manifiestan la conducta que tenía Timoteo, porque Timoteo no es necesariamente que Pablo lo recogió o que él era como un abandonado y que a Pablo lo convirtió y que se lo encaminó. No, según lo que aparece en la palabra, Timoteo ya era alguien que creía en el Evangelio. Es más, él era reconocido con su buen testimonio en dos regiones. Es decir, que él, a pesar de ser joven, en la edad de, algunos dicen que tenía entre 16 a 24 años o a 22 años, que fue cuando conoció a Pablo, pero él en ese momento ya lo conocían entre regiones. Es decir, él ya, creo si no estoy mal, decía entre Iconio y Listra. Entonces, era una persona, pues, no solo en su carácter y su forma, ya tenía un respaldo de Cristo en él. Y cuando Pablo lo conoce, lo recoge para que, o no, no, perdón, no es la palabra recoger, perdón. Lo toma para que le diga que los ayude en el ejercicio apostólico o ministerial que estaba ejecutando Pablo y Silas. Entonces, Timoteo va junto con Pablo y también con Silas para encaminarse en las misiones que ellos ya estaban realizando, las misiones apostólicas que ya estaba realizando
Pablo y Silas, porque recordemos que Silas era apóstol, pero también era profeta. Entonces este joven discípulo Timoteo ya estaba recibiendo, o sea, es decir, no solo él tenía ya una fuerza en comunión con Dios y una relación con Dios y una edificación, él como discípulo de Cristo, sino que ahora es añadido a las filas, por así decirlo, de lo que corresponde Pablo y Silas, y por lo tanto él recibe una edificación mayor por tener a dos apóstoles, un apóstol maestro y un apóstol profeta, recibiendo también enseñanzas. Entonces Timoteo estaba bien capacitado realmente por dos personas de relevancia, no solo Cristo y el Espíritu Santo enseñándole, sino también utilizando la figura de Pablo y de Silas, perdón, a Timoteo. Entonces, por eso es la relevancia de Timoteo. Ahora, con relación a la relevancia de Timoteo, para poder imitarlo y para poder verlo, que tal vez no está tan claro Timoteo como podríamos verlo en Pablo, como se menciona en Hechos o todas las cartas que pues prácticamente ahí se están manifestando mucho Pablo y que tal vez no vemos escritos de Timoteo, pero sí lo importante es de que Timoteo aparece en diferentes cartas. Es decir, que Timoteo casi en todas las cartas del apóstol Pablo aparece. Sale en muy pocas cartas. Claramente en las otras cartas, como lo que son Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Apocalipsis, Judas, no aparece, ¿verdad? Porque su relación va más relacionada a Pablo. Pero lo relevante es de que sí aparece en el libro de Hechos. Es decir, que en el libro de Hechos sí sale Timoteo y ciertas intervenciones que él hace en su acompañamiento con Pablo, como también mencionan las persecuciones que tuvieron, y algunos otros puntos aparecen en el libro de Hechos con relación a la situación de Timoteo con Pablo y Silas. Vemos que también aparece en el libro de Romanos, en Primera y Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Filemón y Hebreos. Claramente, pues conocemos de que en Primera y Segunda de Timoteo, a la persona a quien le envían la carta es Timoteo. Y es lógico mencionar que él aparece ahí, ¿verdad? En el sentido de que ¿qué tan relevante es Timoteo? Tan relevante que a él le fueron escritas dos epístolas, específicamente para Timoteo. Eso no se menciona en otro caso, es decir, de los demás personajes que van una epístola directa. Por ejemplo, vemos a Gallo, que está en Tercera de Juan, una vez. Vemos en Segunda de Juan que el anciano le escribe a la señora elegida de sus hijos una sola vez. Pablo le escribe a Tito una vez, que no tampoco es tan grande la carta. Le escribe a Filemón una vez, pero a Timoteo se le escribe dos veces. Y pues hay un contenido relevante también pues relacionado a la edificación Pablo-Timoteo. Entonces vemos también que aparece con Filemón y Hebreos. En cada caso de las escrituras, Timoteo aparece a veces como persona que escribe, es decir, por ejemplo dice Pablo Silvano Silas y Timoteo a las iglesias que está en Tesalónica. Entonces, Timoteo es parte del equipo que prácticamente está al pendiente de la iglesia de tal lugar, en este caso la iglesia de Tesalónica. Pero en otros casos como de Corinto, tal vez dice Pablo, apóstol de Jesucristo, pero está incluido Timoteo en te voy a enviar a Timoteo. No está en el sentido del equipo, sino tal vez ya va en camino Timoteo a Corinto, ¿verdad? Entonces, de ese punto se da la relevancia. En este caso, en las dos cartas que aparece, las dos cartas en las cuales no aparece Timoteo, es la carta a Éfeso y la otra que no aparece en la carta a Gálatas, relacionados a las cartas donde está relacionado Pablo. Ahora, aquí hay algo interesante. Una de ellas es Gálatas, porque según lo que yo entiendo o lo que yo he estudiado, en este caso pues es las bases que yo tengo. Gálatas fue la primera carta que se escribe y Gálatas es la iglesia de Antioquía que prácticamente es el conflicto que se está dando y por lo tanto viene a Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 15 a hablar con los apóstoles porque la iglesia de Gálatas tiene problemas, la iglesia de Antioquía, y por eso ellos piden apoyo. Viene Pablo y Bernabé junto con Silas y no me acuerdo cuál es el otro personaje, creo que es
no recuerdo el nombre, son dos apóstoles profetas que van junto con Bernabé y Pablo para la iglesia de Antioquía. Entonces, luego de eso, ya pues hacen la separación con Bernabé y Pablo se queda con Silas y prácticamente luego encuentran a Timoteo. Entonces, por esa razón creo yo que por esto no aparece en la epístola de Gálatas. El otro punto y lo interesante, por ejemplo, ¿por qué no aparece tal vez Pablo en la iglesia, perdón, Timoteo en la iglesia de Éfeso? Es porque según algunos escritos que encontré, algunos comentarios que estaba revisando, aunque también tengo que ir a validarlo, pero esto lo comento para si alguien les ayuda o si alguien lo puede validar también, es que aparentemente, según lo que se menciona, Éfeso, Timoteo era obispo en la iglesia de Éfeso. Entonces, no está dentro de la carta Timoteo, porque Timoteo era parte y era obispo de la iglesia de Éfeso. Por esas dos razones podemos ver que no aparece en Gálatas y no aparece en Éfeso. Gálatas, vuelvo a repetir, porque no habían conocido ahí a Timoteo, y en Éfeso porque Timoteo era parte de la iglesia de Éfeso. Entonces, vemos que las demás cartas sí aparecen. Como ya mencionamos, prácticamente casi todas las epístolas de Pablo aparecen en Timoteo, ya sea, vuelvo a repetir, como parte del equipo ministerial que está apoyando a la iglesia o como aquel que fue enviado para apoyar a tal iglesia, o es mencionado de alguna otra manera. En este caso en particular con la carta de los Hebreos, como ya hemos mencionado en algunas ocasiones, hay personas que dicen que fue escrita por Pablo, otros dicen que no fue escrita por Pablo. Hay un conflicto ahí, ¿verdad? Hay un conflicto ahí, o no sé si llamarlo conflicto, o personas que le ponen importancia, otras que no. Lo interesante es de que sí Timoteo es resaltado dentro de esa carta, dentro de esa epístola de los Hebreos, aunque algunos dicen que no es epístola, sino que es como que fuera una prédica escrita. Pero lo relevante es de que también es mencionado Timoteo en esta carta, a pesar de no necesariamente ser Pablo, algunos dicen que sí, otros que no. Pero hay algo sí es importante relacionado a lo de Hebreos, y es de que no era que solo Pablo conocía a Timoteo. Me doy a entender, es decir, uno de los argumentos que las personas indican de que Hebreos es de Pablo es porque hace mención a Timoteo. Eso es uno de los justificaciones o argumentos que las personas dicen que Pablo escribió Hebreos porque hace mención a Timoteo. Y viendo esto que estamos mostrando, que Timoteo aparece en varios lugares, y aparte que Timoteo es enviado a Corinto y algunas otras cuestiones que Pablo envía, no solo ahí, sino que en 1 Timoteo, creo que si no estoy mal, envían Pablo a Éfeso. Eh, ¿Cuál es el detalle? El detalle es de que Timoteo era muy conocido, es decir, andaba siempre con Pablo, era conocidísimo en las iglesias que visitaba. Claramente aquí hay iglesias que mencionan, pues posiblemente Pablo visitó otras iglesias que no conocemos, ¿verdad? O sea, aquí están las que Dios quiso dejar escritas. Pero, por ejemplo, si vemos las iglesias que están en Apocalipsis, cuando habla de, por ejemplo, la iglesia, si no estoy mal, de Sardis, por ejemplo, la iglesia de Sardis, o como también aparece la iglesia de la Odisea, que aparecen en el libro de Colosenses, que dice que envíen también a la Odisea, no aparece tal vez como tal, pero vemos que habían otras iglesias que sí están dentro de la palabra, pues son relevantes, o también tal vez fue conocido Pablo, como también se menciona Iconio y Listra. Entonces, Timoteo era reconocido o conocido en el ámbito, ya sea porque iba con Pablo, como él su propia labor en ciertas congregaciones, iglesias, vecinas o regiones. No era que Timoteo no fuera reconocido, no porque estuviera solo con Pablo, sino porque él también tenía una edificación de Cristo en él muy fuerte y pues enseñanzas, como ya mencionamos, de Pablo y de Silas con él. Entonces, por esa razón yo no considero un argumento plenamente de que porque se menciona a Timoteo en Hebreos es porque Pablo escribió Hebreos, sino porque Timoteo era conocidísimo pues en todas las iglesias. Entonces era normal que citaran a Timoteo por el hecho de que era parte del grupo. Es como cuando mencionan a Apolos. Entonces en la Biblia, en el libro de Hechos se menciona a Apolos, si no estoy mal creo que también en 1 Corintios, y en otros pasajes también se menciona a Apolos. Es decir, Apolos era también un personaje conocido o llamémoslo tal vez famoso en términos de edificación y formación y otras cuestiones relevantes. Pero vemos que también aquí tal vez un Timoteo pues también sale a la luz mucho. Por eso lo quería resaltar a Timoteo,
Y a pesar que vemos a Pablo cómo él edifica a través del apostolado, a través del sistema magisterial, pero también podemos ver a un Timoteo, cómo es que él apoya al apóstol Pablo en diferentes cosas, cómo el Timoteo también está a la vanguardia, por así decirlo, o está atento a muchas cosas y por eso podemos imitar cosas de Timoteo. Y también a este sentido nosotros podemos identificar ahora dentro del cuerpo de Cristo, uno, que puede ser de que una de las personas que me escuche son como Timoteos, es decir, que están junto a ministros tal vez conocidos y demás, y puede ser de que también son enviados y pueden manifestar la misma situación que pasó con Timoteo. Por consecuencia, aprender de Timoteo les va a traer bastante beneficio porque están viviendo lo mismo. Tal vez no tienen una posición, por así mencionarlo, ministerial como el apóstol Pablo, pero sí una posición similar a la que está Timoteo por su dedicación, por su disciplina y otras áreas y apoyo ministerial dadas a estos ministros. Pero por otro lado tenemos que nosotros podemos igualmente ser parte de un cuerpo o de una iglesia y nosotros podamos ver que haya Timoteos, pero surge el caso pues de que hay personas que tienen a menospreciar a los Timoteos porque dijo, no, pues yo quiero que venga el apóstol o el profeta y este no este joven o este muchacho, por así mencionarlo, ahí ya terminan menospreciándolo. O por otro lado, pues hay otras personas que son indiferentes. A lo que quiero entender es de que podemos aprender mucho de Timoteo por su función y por su conducta y otros aspectos que él tiene claramente. Y una de las cosas de las cuales yo he aprendido a aprender de otros ministros es por lo que aprendí de Timoteo. Con el pasaje que les mostré en este inicio, que es en 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Basado en este versículo de lo que realmente hacía Timoteo con Pablo, cómo fue que yo comencé a aprender de otros ministros. Porque regularmente a veces uno mira que un ministro tal vez es como que enérgico, otro ministro tal vez es como más de poder, otro más reservado, uso griego y hebreo. Pero realmente cuando yo leí esto, me di cuenta que limitar a alguien no era que si la persona grita, yo también grito, o que si él levanta la mano, yo también levanto la mano, sino en el sentido de que, decía yo tengo que conocer la esencia de ese ministro, yo tengo que conocer en qué este ministro está imitando a Cristo y conocer su raíz de dónde aprendió para yo poder aprender de igual manera. Por eso que a veces yo no solo miraba al ministro, sino miraba por qué razón el ministro era como era, qué tuvo que haber pasado, vivido o aprendido. Y no solo, él habló del Apocalipsis o habló de la Trinidad o alguna otra cosa, o lo que conocen algunos como la cuadridimensión y otros puntos, ¿verdad? Entonces no solo tengo que aprender de todos esos temas, sino que la pregunta es, ¿cómo fue que él llegó o que Dios le llegó a dar ese tema? En qué intimidad pudo haber estado, en qué fluires, y yo entender la raíz del cual. Y a causa de eso he aprendido muchas cosas, no de lo que predica o cómo habla o si usa griego y hebreo, sino de la esencia de la persona. Y eso me ha ayudado a tener de alguna manera cierto aprendizaje más profundo al ver a ciertos ministros o a ciertas personas de por qué llegaron a esa disciplina. O sea, por ejemplo, alguien puede orar 3 horas. Sí, pero ¿qué lo llevó a orar 3 horas? No decir, bueno, porque yo puedo venir, él ora 3 horas, yo oro 3 horas y yo me pongo ahí a orar. Pero la pregunta sería, ¿qué llevó a esta persona a orar 3 horas? Si yo logro entender qué lo llevó a él a orar 3 horas, yo ya no oraría 3 horas porque estoy orando 3 horas, sino bajo el mismo sentimiento, bajo el mismo propósito, bajo la misma fe de él, voy a orar las 3 horas. Entonces voy a ser edificado como él, porque él no solo oró 3 horas, sino que bajo esa esencia de comunión, de relación, está orando, igual a la hora de leer la Biblia. Ese es el propósito de lo cual, o por lo menos yo aprendí, una de las cosas que yo aprendí de Timoteo. Claramente aquí hay muchas cosas más que tocar y por esa razón ahora quiero mostrar, por ejemplo, algunos datos de Timoteo. Esto lo estoy mostrando porque realmente el hecho es también imitar a Timoteo, o el título, no es solo por el punto de imitar a Timoteo, sino que creo yo que vamos a ver algunos temas de ahora en adelante relacionados a Timoteo, para poder imitar a Timoteo y aprender también de él.
Y vemos aquí algunos puntos de Timoteo. Dice que el significado de Timoteo, por ejemplo, en la Strong Concordance lo colocan como amado de Dios, pero en otros lugares aparece como aquel que siente amor, adoración a Dios o aquel que honra a Dios. También él fue hijo de madre judía y padre griego, es decir, que aquí él es parte de una familia de yugo desigual. Es un yugo, o sea, a pesar de ser un yugo desigual, él logró crecer a través de las enseñanzas de la madre. No sé qué tanto conflicto pudo haber entre griegos y hebreos, pero él tenía una raíz griega. Por eso que el apóstol Pablo le menciona a Timoteo diciéndole que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero que la piedad sirve para mucho. ¿Por qué él lo menciona? Porque él tenía descendencia griega de parte del padre. Entonces, ¿qué pasa con los griegos? Los griegos tenían una costumbre de edificar su cuerpo porque ellos miraban que había una relación entre el cuerpo y la sabiduría, según lo que investigué hace un par de años. Entonces, por eso que miraban a veces que si no estoy mal, los estadios donde ellos corrían, a la par estaba la biblioteca. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos venían y corrían desnudos por el hecho de la sabiduría del cuerpo, de mostrar el cuerpo y su físico bien formado. Y luego de eso se iban a la biblioteca a leer, porque pensaban que ambos tenían que estar como que alineados, tanto la figura del cuerpo como la inteligencia. Y por esa razón, pues, él tenía ciertas edificaciones de un sistema griego. Por esa razón, el padre, en este caso Timoteo, pues, se dedicaba al ejercicio por su educación griega. Y por eso el apóstol Pablo dice, bueno, mira, está bien que te ejercites, pues no hay problema. Es parte de la cultura que te enseñaron, pero ejercítate más para la piedad. Entonces aquí podemos ver un caso en Timoteo claramente de una persona en yugo desigual. Habría que estudiar un poquito más relacionado a esto, pero de que inclusive en un yugo desigual, pues podría salir un ministro de parte de Dios, pero también podría haber este conflicto en su crecimiento, ¿verdad? A la hora de la relación de la cultura, en este caso el padre, que si lo trasladáramos en términos actuales sería que alguien sería cristiano, es decir, la madre judía que sería cristiana y el padre sería, qué sé yo, eh, sería ateo, agnóstico o tiene una subcuestión así mera rara de un país X. Entonces, claramente habría que ver el por qué fue que tomaron esta situación, pero a causa de esto, de este yugo desigual y la formación de creencias en ellos, hubieron cosas que Pablo tuvo que hacer en Timoteo, ¿verdad? Y Timoteo por consecuencia se dejó también, porque vemos que Timoteo es circuncidado a causa de los judíos. En este caso, Pablo le habla relacionado a su relación de su cultura griega con el hecho del ejercicio, pero también relacionado a lo que corresponde a la piedad. Entonces, cuestiones por el estilo es lo que va la relevancia en este punto, ¿verdad? Con Timoteo. El otro caso está el hecho, por ejemplo, de la edad aproximada en la carta de Primera de Timoteo, que cuando dice, nadie tome en poco tu juventud, cuando le dicen eso a Timoteo, yo antes pensaba que Timoteo tal vez tenía unos sus 20, unos sus 16, o unos sus tal vez 25, pero investigando un poco, más o menos dicen que Timoteo tal vez oscilaba entre este rango de edad, entre 30 y 40 años. Algunos, por ejemplo, dicen que Pablo conoció a Timoteo, tenía 16 años Timoteo, y fueron 14 años que estuvo Pablo con Timoteo, aproximadamente serían 30. Otras personas dicen que 20, otras que 22. Entonces, eso caería en rango entre 34 y 38. Entonces, por esa razón vemos de que posiblemente, tal vez Timoteo no sobrepasaba los 40. No lo sabemos con exactitud, pero es un rango. Es decir, que la juventud de la cual hablaba Pablo era entre 30 y 40, no alguien de 20 años o 15 años o 13 años, o inclusive 25. ¿Por qué? Porque recordemos que tal vez Pablo no estaba hablando necesariamente, nadie tome en poco tu juventud en términos de que eres un niño, se te mira tu cara fina, por así llamarlo, o te miras joven, sino porque también en términos ministeriales él era joven. Recordemos que a veces la Biblia, cuando hace referencia a juventud, hace también referencia a inexperiencia hasta cierto punto, ¿verdad? Es decir, que Timoteo, comparado tal vez con otros ministros o rabinos, él era joven. Es decir, que si alguien, hagamos de cuenta, nació en simiente judía, comenzó desde niño,
y tiene una edad de, pongámosle 60 años o 70 años, él lleva años en el ministerio, pues, o sea, inclusive actualmente ha pasado. Hay un hermano apóstol que ya murió, que él prácticamente creo que comenzó su ministerio, creo que a los 20 años, no estoy muy seguro, y él murió creo que como a los 90 años. Entonces está hablando que él son 70 años de ministerio, es bastante, es toda una vida, ¿verdad? Pero pues lógicamente, si veamos a alguien con 10 años de ministerio comparado con alguien que ya tiene 60 años de ministerio, pues la situación es clara en términos de edades, por así mencionarlo, pues, o sea, uno es prácticamente un niño espiritual de 10 años de ministerio comparado con alguien de 60 años de ministerio, 70 años de ministerio. Entonces ahí vemos una juventud en ese aspecto, porque recordemos de que alguien está a cargo de una iglesia, en este caso cuando Pablo le habla a Timoteo, hay gente de todo tipo, es decir, uno no se va a encontrar solo con niños de 10 años o solo con gente de 20, sino que hay gente que va a estar anciana de 90, 80, 70, 50 años, y que venga un joven, en este caso de 33 o 34 años, a comenzar a predicar o enseñar o dirigir, pues es lógico que puede que se encuentre con mucha gente también mayor, no solo únicamente jóvenes, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el apóstol Pablo le está diciendo joven, es decir, que el joven no era en el sentido de 16, 20, él podía tener en ese rango, inclusive podía rayar los 40 o los 30, ¿verdad? Pero no era joven, joven, joven en el sentido de 16 o 20 años. Discípulo de buen testimonio, ya mencionamos estos en el caso de Hechos. En el caso de Hechos vemos que él ya era un discípulo formado, él ya era una persona que creía en las Escrituras, que daba buen testimonio en diferentes regiones. Capacitado en parte por apóstol Pablo y Silas. Ya mencionamos de que luego de que él da un buen testimonio, Pablo dice, ven con nosotros porque le iba a ser de ayuda, a diferencia como, por ejemplo, ya vimos el caso de Juan Marcos, que prácticamente Pablo no quiso porque este caso de Marcos no quiso ir con ellos porque se arrepintió y luego pues hubo una discusión con Bernabé porque los había dejado abandonados. Entonces Pablo no es que estuviera en contra que gente anduviera con él, porque ya había una persona llamada Marcos o Juan Marcos que ya acompañó a Bernabé y a Pablo con ellos. Entonces Pablo vio que podía ser útil o de ayuda a Timoteo y por eso lo toma. Y eso es importante verlo también porque a veces nosotros quisiéramos aprender de otras personas, como imagínense que hubiera aquí un Pablo en la tierra actualmente andando. Uno diría, bueno, vamos con Pablo y acompañarlo. Pero a veces no vemos de que nosotros a veces podíamos ser más de estorbo que de edificación. Y a veces nosotros quisiéramos ir acompañados de acompañar a esos Pablos, esos Silas, para predicar o enseñar o ver las experiencias o aprender inclusive de ellos. Y nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero no necesariamente se va a dar. Pero si alguien quisiera eso, tomemos el ejemplo de Timoteo. Seamos discípulos de buen testimonio. De repente puede que aparezca un Timoteo, pero un Pablo, un Silas y diga, venite tú semejante a Timoteo, ven con nosotros y vaya para ser edificado y, y sustentado con la palabra a la manera de Pablo y de Silas. Pero si nosotros solo estamos rascándonos los pies día a día o bostezando, viendo tele, como que no va a pasar, ¿verdad? A menos que pase y que hay un Pablo y un Silas nos compongan, pero también nos van a andar regañando cada rato. Dice lo siguiente acá en colaborador y enviado apostólico. ¿Por qué colaborador? Porque en muchos casos se muestra como que Timoteo apoyaba a Pablo de diferentes maneras. Por eso le dice que él era colaborador. Trabajaban juntos en la obra del Evangelio. No era Timoteo, no solo era, tú eres mi discípulo, ¿verdad? Sino que era alguien de relevancia, de apoyo a Pablo en sus situaciones. Y envío apostólico basado en lo que hablamos en 1 Corintios, que él a Pablo como apóstol envió a Timoteo, porque era un enviado apostólico para que ejerciera cosas, tanto en 1 Corintios como también en Timoteo, que si no estoy mal iba a la iglesia de Éfeso. Reconocido en diversas iglesias, como ya mencionamos, él por su testimonio, no solo porque Pablo decía, diciendo porque miren, aquí está Pablo, aquí está Timoteo, ahí se lo recomiendo, y tal vez Timoteo fuese un joven, por así decirlo, alegre o enojado, no era por eso, sino porque también Timoteo
tenía un buen testimonio, tenía una sana doctrina, tenía algo fundamentado, sabiduría y otras características de Cristo en él. Y su reconocimiento en las iglesias no era solo por que Pablo lo recomendaba, o que Pablo decía, o porque estaba en la nota, sino porque también él era de apoyo y de ayuda a diferentes iglesias. En relación estrecha con Pablo, ya que Pablo lo llama hijo, vemos de que por la cercanía de los años entre Pablo y Timoteo y la continua comunión, y pues también la diferencia de edades y otras cosas, y también pues Timoteo al reconocer a Pablo y aprender de él, porque inclusive nosotros hacemos eso con nuestros papás, de una manera consciente o inconsciente. Nuestro papá tal vez es alegre y nosotros queremos ser alegres como niños. Inclusive yo recuerdo cuando era niño, eso pasaba. Mi papá tal vez me contaba una historia y yo quería hacer lo mismo que mi papá hacía. Mi papá decía, mire, yo hice este chiste y yo también quería hacer ese chiste. O mi papá se comportaba de alguna manera, yo también quería comportarme de esa manera. Entonces yo miraba y había otras cosas que tal vez yo ni me enteraba de cómo era mi papá, yo inconscientemente lo terminaba haciendo. Entonces en ese punto se ve como el hecho de sentir que era un hijo. Timoteo miraba a Pablo y lo trataba de imitar en todo lo que él podía y por eso se miraba el reflejo como padre e hijo y por esa comunión también que se da y otras cosas que tal vez no podemos ver o entender hasta el momento. Aquí voy con esto, el hecho de que de ahora en adelante cuando miremos a Timoteo no lo miremos como alguien más escrito ahí, sino que miremos a Timoteo como alguien de quien podemos aprender o una figura que tengamos atenta porque se puede manifestar en cualquier momento. Es decir, puede ser que nosotros nunca hemos visto un Timoteo en la vida, pero cuando leemos las escrituras, puede ser de que Dios nos diga o nos abra los ojos para que nos diga, mira, el que está allá es un Timoteo, está siendo ignorado, está haciendo esto, pero él está haciendo la misma doctrina que tal ministro, la conducta y todo. Anda, ve y dale ánimos. Entonces ya uno va, habla con él, ¿qué tal, cómo está? Y le dice, mira, fíjate que Dios me habló, que tú eres como un Timoteo. O tal vez uno no le dice eso, ¿verdad? Sino le puede dar uno otras palabras para apoyar o para edificar a esta persona que continúe basado en lo que está haciendo y que no se desaliente. Ya que a veces tal vez uno, por ciertos momentos se puede desalentar y Dios puede claramente enviar a alguien para que nos apoye. Más aún como en lo que hablamos en la reunión de la lectura de la palabra, de ser lleno de bondad y de conocimiento para poder amonestar o consolar o exhortar a alguien. En este caso, pues, pueden que haya muchos Timoteos allá afuera y que no haya nadie quien apoye a esos Timoteos, pero sí están apoyando los ministerios, a los ministros a lo Pablo, pero no a los ministros a lo Timoteo. Y estos Timoteos están como solos y tal vez no apoyados, tal vez el único que lo apoya es el ministro que a lo Pablo, ¿verdad? Pero sí creo que debemos ver a Timoteo en varios aspectos, por lo que Pablo dice en lo que ya mencionamos en la primera carta. Y por esa razón es que me llevó a colocar el título, pero también comenzar a ver temas relacionados a Timoteo, para poder imitar a Timoteo también, como ya lo voy a volver a repetir, y esto es 1 Corintios 4, 16 al 17. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que me enseñó, que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Dios nos está diciendo, miren, pongan la atención a Timoteo, porque si le ponen atención a Timoteo, también van a aprender cómo fue Pablo y por consecuencia van a entender cómo soy yo. Ahora que también qué ejemplo quiero colocar con esto, es que puede ser de que Dios en nuestra vida haya enviado personas, no necesariamente al 100% como Timoteo o como Pablo, pero Dios puede estar enviando personas a nuestras vidas para que podamos ver a Jesús. Es decir, Dios nos va a decir, mira, ¿cuál es el objetivo? El sentido es que Dios puede estar enviándonos a personas que tengan una característica específica de Cristo Jesús, no en su totalidad, puede ser que sí sean en su totalidad, pero puede ser que tal vez no sean en totalidad, pero sí en ciertas características específicas de cómo es Jesús, porque el punto no es imitar a Pablo, el punto no es necesariamente solo imitar a Timoteo, sino el punto central es imitar a Jesús, imitar a Cristo, pero hay figuras manifestadas como Pablo, Timoteo, que nos ayudan a ver a Cristo. También podríamos ver a Moisés, a Elías, a David,
que al verlos a ellos vemos cómo era Jesús. En este caso, Dios puede enviar personas, llámese como se llame, llámese Pedro, Santiago, eh, qué sé yo, Edwin, Carlos, eh, y no sé cuántos nombres hay en la tierra, que Brian o algunos otros, que Dios los está enviando y que están mostrando una imagen clara de Cristo Jesús, tal vez no en totalidad, pero sí características específicas, y que tal vez uno le ha orado a Dios, Señor, enséñame a ser como tú. Y de repente conocemos a alguien, aunque puede ser que a veces tenga ciertos caracteres de cierto tipo, pero él está reflejando algo de Cristo Jesús, un anhelo, tal vez un comportamiento, tal vez alguna disciplina, tal vez una doctrina bien fundamentada, algo que Dios nos lo está mostrando. Y tal vez, y es para ver lo que aquí dice, ¿verdad? Es decir, que cuando uno lee en la Biblia, por ejemplo, amadme ardientemente, como la palabra nos enseña, amar a Dios con todo nuestro corazón, pero a veces no tenemos como el ejemplo, por así llamarlo, de cómo sería ese amor ardiente. Entonces viene Dios y hace que aparezca una persona con esa doctrina cumplida hasta cierto punto. Entonces uno dice, bueno, leí en la Biblia que aquí dice que hay que amar a Dios con todo el corazón. Acabo de conocer a alguien que tiene un anhelo fuertemente y ardientemente por Jesús, que tiene este comportamiento. Entonces así debería ser. Entonces uno ya imita, ya conoce lo que mencioné en un principio de la esencia de lo cual él llevó a amar a Dios de esa tal manera. Uno imita eso, aprende de eso, para que uno tenga el mismo sentimiento o la misma adecuación de doctrina que esta persona tiene porque Dios nos lo mostró. Después de nosotros aprender de esta persona, puede ser que esa persona se desaparezca y Dios tal vez envía a otra persona para que nosotros tengamos una vista, por así clara, así como Dios Padre manifestó a Jesús y ellos aprendieron de Jesús, así mismo nosotros aprender de ellos. Y pues esto a lo largo de la vida vamos a toparnos con una gran cantidad de personas que van a manifestar esa relevancia de Cristo en ellos y nosotros podemos aprender. Sea hombre, sea mujer, sea anciano, sea niño, sea joven, independientemente va a haber algo que ellos tienen de Cristo que nosotros podemos asimilar y aprender, ya sea en carácter, en conducta, en fe, en doctrina y en ciertas áreas aprender para poder nosotros ser como Cristo Jesús, que es el objetivo principal y por eso Dios está enviando, así como Pablo envió a Timoteo, porque Timoteo se parece a Pablo, así Dios está enviando personas como Pablo está enviando a Timoteo, Dios está enviando personas a nuestras vidas para que nosotros veamos, para que nosotros aprendamos, para que recordemos el proceder de Cristo y que tomemos ejemplo. Entonces vamos a orar para finalizar y primero Dios en los próximos días, en las próximas reuniones vamos a estar hablando de cuestiones relacionadas a Timoteo. Pero también nosotros estar atentos y abrir nuestros ojos para que inclusive si en dado caso nosotros, Dios nos ha enviado a personas como Timoteo, porque realmente, vuelvo a repetir, no son Timoteos literales, ¿verdad? Sino son personas que tienen una conducta como Dios. Puede ser que nosotros no lo veamos como Timoteos, no lo veamos como personas enviadas por parte de Dios y ahí estamos cometiendo un error y nosotros estemos menospreciando al mismo Dios por menospreciar a estas personas. Por eso dice el apóstol Pablo, nadie tome en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque Timoteo iba a ser enviado a ese lugar y a pesar de que personas creyentes de Cristo pudieran haber menospreciado a Timoteo, así como que mandaron un joven, ¿verdad? Mandaron un patojo, como dirían aquí en Guatemala, y no mandaron a Pablo, no mandaron a Apolos, no mandaron a Silas, no mandaron a alguien más. ¿Por qué mandaron a este jovencito, verdad? Entonces, nosotros a veces como creyentes podemos menospreciar a gente que Dios está enviando y no tenemos que hacerlo. Tampoco nosotros dejarnos menospreciar si nosotros somos los enviados, porque como vuelvo a repetir, aquí hay diferentes escenarios en los cuales puede pasar. O Dios envía a alguien y nosotros inconscientemente menospreciamos, o nosotros somos enviados, al cuales también son menospreciados, pero no tenemos que dejarnos menospreciar. Entonces vamos a orar por esto, para que independientemente de la manifestación, sea nosotros enviados, o sea que nos envíen a alguien, no menospreciar a nadie, y estar atentos a ver, imitar a Cristo que se está manifestando en esta persona de alguna manera. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre bendito, en Cristo Jesús damos las gracias a ti, la gloria, honra, honor por él, alabanza, dándote las gracias porque nos permites hoy ver y que nos abres la vista para poder ver un Timoteo y poder aprender de él en las diferentes manifestaciones para que nosotros tomemos aprendizaje
y te vemos a ti, Cristo Jesús, y podamos corresponder en el comportamiento, doctrina, fe, como tuvo Timoteo. A ti la gloria, Padre nuestro y Dios consolador. A ti te entregamos toda la gloria por los siglos de los siglos, amado Padre y Pastor. Abre nuestros ojos. Ayúdanos ahora en adelante cuando leamos la palabra y vemos a Timoteo a poder aprender de él también, a pesar de que tal vez solo en ciertos puntos se manifiesta, pero estar conscientes de que él está ahí y que también fue parte importante y por eso aparecen tantas cartas paulinas para nosotros también aprender de Timoteo. No solo aprender de Pablo, no solo aprender de Pedro, no solo aprender de Santiago o pues algunos otros personajes, sino también ver a Timoteo, una persona dedicada a ti, así como muchos que aparecen en la Biblia y que también pues eran de relevancia en esa época para el avance de la gloria de tu gracia. Te pedimos hoy que abran nuestros ojos para ser imitadores de aquellos que imitan tu nombre y tu comportamiento y no ser menospreciadores de esas personas, porque pueden ser que tengan cosas de ti y otras cosas no, porque eso pasa, y no descartar a las personas solo por un mal comportamiento, saber que son cosas que hay que cambiar y pues toca. A ti la gloria, amado Padre, gracias por escucharnos, por atendernos, por hacer descender tu oído para escuchar tu voz. A ti, amado nuestro, será alabanza por los siglos de los